Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Nikki Laley. Ahí arriba, que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Dominique Gilmer Chatham Laley, mejor conocida como Nikki, nació el 11 de enero de 1967 en Carolina del Sur, Estados Unidos. Nikki nació y creció en la ciudad de Aiken junto a su padre Doug Chapman, su madre Harriet Chapman y su hermana Amy. Al llegar a sus 20, Nikki intentó formar relaciones estables y formar también una familia. Estuvo casada por primera vez a principios de la década del 90 y fruto de este matrimonio nació su primera hija, Alex. Desafortunadamente, este matrimonio no funcionó y terminaron separándose. Luego de esto estuvo en otra relación seria un par de años sin llegar a casarse. Esta también acabó. Para finales de los 90, Nikki era una gran aficionada de la tecnología, sobre todo las computadoras e internet, que estaba comenzando a masificarse por esa época. Y es así como conoce a Matthew Laley, en una de las entonces populares salas de chat online. Nikki y Matthew rápidamente conectaron a través de sus intereses en común, sobre todo la tecnología, que era algo que le fascinaba a ambos. Al poco tiempo se conocieron en persona y luego comenzaron a salir. Matthew era un hombre atento y amable. La relación iba tan bien que se casaron en 1998. Ya casados, nació la primera hija de este matrimonio, Amanda, y 3 años después nace la segunda, Rebecca. Durante los siguientes años, la familia estuvo mudándose de ciudad en ciudad a medida que Nikki y Matthew conseguían nuevos trabajos. Hasta que para mediados de la década del 2000 se mudaron a Lawrenceville, una pequeña localidad al noroeste de Atlanta, en el estado de Georgia. Allí Nikki comenzó a trabajar como ejecutiva de cuentas en una empresa de tecnología, haciendo tareas administrativas y de balances. Por su parte, Matthew siempre había tenido trabajos autónomos, generalmente relacionados a la venta de productos tecnológicos, como el armado de computadoras y ventas de electrónicos. Por el lado más personal, Matthew había decidido llenar su casa de cámaras, lo cual en general no parecía tan raro al ser él una persona interesada en probar tecnología y también porque justamente vendía cámaras. Acá lo extraño no era que tuviera un sistema de vigilancia en la casa, cosa que puede pasar. Yo misma tengo varias cámaras en mi casa y en el patio, pero hay un pequeño detallito en esta historia, y es que Matthew tenía 21 cámaras. 21, no 4, no 5, 21. Tenía todos los ángulos posibles para ver la misma situación varias veces. Y no, la casa no era enorme. Pero bueno, más allá de ese detalle, en general la gente los percibía como un buen matrimonio. Dos personas que se amaban y tenían mucho en común, más allá de los desacuerdos ocasionales que se podían ver. Incluso poco antes de los hechos que les voy a contar ahora, habían renovado sus votos, es decir, parecía que estaban felices juntos. Esta percepción de todas formas cambió en julio del 2011. El 9 de julio del 2011, Nikki Laley desapareció. Matthew se despertó aquella mañana, no la vio y decidió llamar a una compañera de trabajo de la mujer para ver si sabía algo. Lo primero que resultó raro es que esta compañera a la que llamó no era para nada cercana a Nikki, entonces no solo no sabía dónde podía llegar a estar, sino que además no tenía idea de por qué la llamaría a ella. Como sea, pasó esto y 2 días después, sin noticias de Nikki, su padre intentó comunicarse con ella. Él, preocupado porque no sabía nada, no paró de llamar hasta que Matthew contestó. Fue ahí que Doug Chapman se enteró que Nikki no había vuelto a su casa y que encima su esposo no había hecho la denuncia a la policía.
Inmediatamente Doug se comunicó con las autoridades, hizo el reporte y se puso a buscar a Nikki por todas partes junto con algunos voluntarios, entre ellos familiares y amigos de la pareja. La actitud de Matthew en aquel momento fue demasiado diferente a lo que alguien esperaría por parte de una persona que está preocupada. Por ejemplo, obvio que la familia de Nikki quería hacer carteles con su cara, llenar todo el barrio con información sobre ella. Pero Matthew se negaba a compartir fotos buenas de su esposa y no aprobaba la información que querían poner en los pósters. Pero el detalle que más impactó a sus conocidos fue el hecho de que tan solo días después de la desaparición, él comenzó con los trámites para el divorcio. Esto no tiene ningún sentido. No había una razón legal para hacerlo, no era que algún trámite se le complicaba por estar casado y por eso estaba obligado a divorciarse, no la había encontrado tampoco, así que no sabía en qué estado se encontraba. Entonces, Matthew asumió que su esposa había muerto y quería desligarse rápido. ¿Por qué se quería divorciar de repente? Mientras la familia de Nikki la buscaba por todas partes, mientras gente del barrio se ofrecía a ayudar, él tramitaba el divorcio. Esto, por supuesto que no lo dejó bien parado ante nadie. Los investigadores comenzaron a sospechar de Matthew, así que lo interrogaron. Le preguntaron qué sabía respecto a Nikki y por qué podría haberse ido. Primero que nada, la historia de Matthew era que el 8 de julio, por la noche, Nikki y él salieron a cenar y al cine. Dijo que todo parecía ir bien, pero que tuvieron una discusión en el auto mientras regresaban a casa en las primeras horas de la mañana del 9 de julio. Matthew admitió que esta discusión surgió porque Nikki no correspondió a su deseo sexual. Él quería tener relaciones, ella no. Según Matthew, dejó a Nikki en un dormitorio en el piso de arriba después de la discusión y él se retiró a dormir en un sillón en el primer piso. Esto pasó alrededor de las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Aproximadamente a las 6, Matthew se despertó y fue a buscar a su esposa, pero no pudo encontrarla, aunque todas sus pertenencias y su vehículo permanecían aún ahí. Es entonces que él decide llamar a la compañera de trabajo de Nikki, quien no sabía nada acerca de ella. Pero el testimonio de Matthew se puso mucho más raro con cada frase. Él también afirmó que en un momento Nikki se quitó la remera y le dijo: deberíamos simplemente tener sexo aquí en el suelo. Eso es lo que las familias hacen. Como verán, una frase que no tiene nada de sentido bajo ninguna clase de contexto. Él estaba diciendo a la policía que ella solía decir y hacer cosas raras, pero que eso era lo más raro que había hecho hasta ese momento. Todo lo que contaba Matthew era bastante sospechoso. Finalmente, el 16 de julio, casi una semana después de la desaparición de Nikki, 2 voluntarios que se sumaron a la búsqueda encontraron su cuerpo cubierto de hojas y ramas en un bosque a unos pocos kilómetros de su casa. El cuerpo se encontraba desnudo y en un avanzado estado de descomposición. Luego de realizarse los exámenes forenses, estos no arrojaron datos precisos, ya que el cuerpo se encontraba en un estado de descomposición avanzado y muchas marcas o evidencias se habían borrado. No pudieron precisar una fecha y hora exacta de muerte, así como tampoco la causa. Estiman que Nikki falleció no más de 24 horas después de su supuesta desaparición. Y aunque no pudieron identificar la causa de la muerte, descartaron que hubiera sido una muerte natural o producto de un accidente, y que Nikki había sido asesinada. Unas marcas en su cuello indicaban que una posible causa de muerte fue por asfixia al ser ahorcada. En su sistema encontraron altas dosis de un potente sedante conocido como la droga de la violación. También notaron que las plantas de los pies de Nikki estaban prácticamente limpias, por lo que es muy probable que su cuerpo haya sido llevado hasta el lugar donde la encontraron. También hallaron semen en el cuerpo de Nikki, que luego se confirmó que era el semen de su esposo, Matthew. Pese a haber encontrado el cuerpo y determinar que Nikki había sido asesinada, hasta ese momento no tenían una prueba o evidencia contundente sobre quién era el asesino. Por supuesto que los investigadores, familia y amigos de la mujer sospechaban de su esposo.
pero no había ninguna prueba contundente para poder arrestarlo y llevarlo a juicio. Además, luego del descubrimiento no volvió a hablar con la policía solo y se limitó a contratar un abogado para todas las cuestiones legales. Y sin que él pudiera confesar el crimen, no había mucho con lo cual trabajar. Por ejemplo, el tema de que hayan encontrado semen en el cuerpo y que fuera de él no probaba nada. Es decir, él era su esposo. Cualquier abogado defensor podría armar algo con este detalle. De todas formas, Matthew era sospechoso y la casa era, hasta donde se sabía, el último lugar en el que había estado Nikki. Después de todo había dejado sus llaves, su cartera y el auto ahí. Esto indicaba que si se había ido por voluntad propia a algún lado tenía que ser cercano, o que directamente no se había ido y en su lugar había muerto dentro de su hogar. Es entonces que deciden allanar la casa del matrimonio y allí encontraron las decenas de cámaras de seguridad que había instalado este hombre. Y ahí sucede otro hecho que llamó mucho la atención. Matthew tenía cientos de horas de grabaciones de las cámaras. Pero resulta que justo, de casualidad, completamente arbitrario, los archivos de las grabaciones del día y la hora en la que Nikki supuestamente desapareció estaban dañados. Era una coincidencia de lo más sospechosa, pero nuevamente esto no era suficiente como para arrestarlo. Esto, sin embargo, no termina ahí. En otro allanamiento también recuperaron los más de 500.000 archivos de audio que Matthew tenía de grabaciones de sus peleas y discusiones con Nikki. Luego de un par de meses, el caso quedó congelado. Matthew aprovechó esto para mudarse con sus hijas a otro estado. Es evidente que estaba huyendo. Si bien el caso se encontraba congelado, los investigadores que lo revisaban cada tanto tenían en claro que el posible sospechoso, la persona de interés, era Matthew. Solo era cuestión de encontrar alguna prueba fuerte como para poder arrestarlo y enjuiciarlo. Las grabaciones de la casa se revisaron una y otra vez. Él tenía videos de absolutamente todo lo que pasaba dentro de su hogar, en todas las habitaciones, frente al televisor, en los pasillos. Él sabía todo lo que ocurría en todo momento. No se le podía escapar ni un detalle y resulta que justo no había registro de lo que ocurrió el día que su esposa murió. Los investigadores estaban decididos a probar que él sabía algo. Afortunadamente, con el paso de los años y el desarrollo de nuevas tecnologías, lograron comprobar que los archivos que casualmente se dañaron no fue algo fortuito, sino que se había utilizado un programa especial para corromper dichos archivos, para que no se pudiera acceder a ellos. De hecho, este programa había sido ejecutado 2 veces. Asumimos que tal vez lo hizo por las dudas. Y solo había una persona que tenía acceso a esas grabaciones y archivos, ni más ni menos que Matthew. Casualmente también se fue descubriendo el tipo de persona que era, ya que al parecer el matrimonio no iba bien y la mayor causa eran él y sus inseguridades. Algunos testimonios indican que Matthew era un tanto relajado, por decirlo de alguna manera, respecto a su trabajo y a su aporte en la economía familiar, ya que era Nikki la que siempre tuvo trabajos más estables y con mayores ganancias que su esposo. Ya en los primeros años de matrimonio, las peleas y discusiones entre ambos habían comenzado a aparecer, pero con el tiempo estas discusiones se volvieron algo cotidiano. Al parecer, uno de los tópicos más recurrentes de estas era que Matthew le reclamaba o exigía a Nikki cada vez que ésta, por la razón que sea, se negaba a tener relaciones con él. Pero esto no era todo. Pronto las discusiones fueron escalando en violencia. Mientras más pasaba el tiempo y más discutían, él se iba poniendo cada vez más controlador, más abusivo y más manipulador. Encima imagínense que él grabó todas las discusiones que tenían, tenía un montón de archivos al respecto y no tengo idea si creía que esto podría utilizarlo para defenderse en algún momento, pero la verdad es que todas estas grabaciones lo pintaban para peor, porque se notaba que él era la persona que quería manipular a su esposa, no al revés. Un audio se puede sacar de contexto, 2 audios se pueden sacar de contexto, pero ya con tantos había un claro
patrón. Entonces, hay varios registros y pruebas de que muchas de estas discusiones terminaban con Matthew atacando físicamente a su esposa, ya sea empujándola, ahorcándola o tirándola al piso. Otra cosa que solía hacer también era encerrarla en su habitación o en la casa y no dejarla salir. A la par de todo esto, él siempre intentaba manipular a Nikki, haciéndole sentir que todo lo que pasaba era culpa de ella por negarse a tener relaciones con él. También utilizaba a sus hijas para manipularla. En varias ocasiones les decía a sus propias hijas que vayan a hablar con su madre para que ésta hiciera lo que él quería. Hay un audio terrible de cuando Nikki por fin se fue de la casa, en el cual una de sus hijas le habla para que vuelva, pero realmente se nota que no son palabras que le hayan nacido a la hija para decirle. Se los voy a dejar acá. Mommy, we need to go on vacation, all of us as a family. We need to save this family. El control de Matthew sobre Nikki llegó a un punto tal que empezó a comprar rastreadores y ponérselos a su esposa sin que ella se diera cuenta, para saber en todo momento dónde estaba. Nikki aguantó todo lo que pudo esta situación, pero luego de más de 10 años de matrimonio y el constante suplicio que vivía hacía que fuera insostenible. Lo único por lo que Nikki aguantaba todo esto era por sus hijas. Y él lo sabía, obviamente. Ya para las semanas previas a los hechos, el control, los abusos y la manipulación de Matthew habían llegado a su punto máximo. No solo comenzó a grabar los audios sin que ella supiera de las conversaciones y discusiones que tenían, sino que llegó a instalar también estas 21 cámaras que les contaba por toda la casa para controlar en todo momento y en cada rincón los movimientos y las acciones de Nikki. Cabe destacar que solo él sabía la ubicación de todas las cámaras. Nikki y sus hijas solo sabían de algunas, las que estaban más visibles, pero había muchas que se encontraban escondidas, justamente para que no supieran que él las estaba observando. Este fue el primer detonante que desencadenó todos los hechos. Para empezar, Alex, la hija de Nikki, de su primer matrimonio, se sentía totalmente incómoda con todas las cámaras de la casa, y eso que no sabía de muchas de ellas, así que decidió irse a vivir a la casa de sus abuelos antes que seguir allí. Para terminar de dar contexto, apenas unos días antes de los hechos, luego de una discusión, Nikki llamó a emergencias para decir que su esposo la había encerrado en su casa y que no la dejaba salir. Yes, my husband won't see this debate. Let me leave the house. My wife is yelling and screaming and just woke up the children. Do you really want the cops here? I think my wife just throwing a type of tantrum. I don't think we need the police. I'm recording my wife. I've got a tracker on her. I gotta find my wife every time she runs away. I'm not some overpossessive freak. Esto de hecho Matthew lo admitió a los detectives. Hay audios de él refiriéndose a su esposa como una loca, como alguien en quien no se podía confiar. Él decía que mantenía todas esas medidas por las veces en que se escapaba. Su esposa se escapaba de la casa. ¿No es un poco raro que tu esposa se escape? Además, su definición de escaparse era cuando Nikki se iba de la casa por unas 2 o 3 horas, sin ser horario de trabajo. O sea, ella no se podía ir al supermercado o a pasear porque se estaba escapando de la casa. Y esto lo dice él, no es que es algo sacado de contexto, que es tal vez algo que dijo en algún momento. No hay forma de defenderlo, no tengo forma de imaginarme en qué momento esto podría sonar bien, pero no está sacado de contexto. Es que él interpretaba que su esposa se escapaba por irse unas horas. Y se escapaba de su propia casa. No te puedes escapar de tu propia casa, a menos de que estés encerrada. Cuando los oficiales de policía llegaron a la casa, se encontraron a Nikki sentada en el Porsche, en la entrada. Los oficiales le preguntaron si estaba bien, si quería que la lleven a otro lugar, pero ella se negó, ya que no quería irse sin sus hijos y no hacía contacto visual con los oficiales. Así que la policía se retiró de la casa sin hacer nada. Ahora, en algún punto ella decidió irse por su propio bien, o como Matthew decía, se escapó. Pero él logró que una de sus hijas insistiera para que vuelva. Entonces, Nikki regresó a su casa y luego murió. Mommy, we need to go on vacation, all of us as a family. We need to save this family.
Con todo esto, los investigadores estaban listos para arrestarlo y acusarlo por el asesinato de su esposa. Aprovecharon que Matthew había sido citado a un juicio por el cobro del seguro de vida de Nikki, y una vez que se presentó, lo arrestaron y lo llevaron a prisión a la espera del juicio. Algo a destacar que ocurrió mientras se esperaba el juicio y mientras Matthew estaba en prisión es que intentó utilizar a sus hijas para defender su inocencia. En varias conversaciones telefónicas con ellas, que fueron grabadas por cierto, se puede escuchar cómo les pedía, o más bien les ordenaba lo que tenían que decir. Incluso las obligó a abrir un canal de YouTube en el que ellas subían videos hablando bien de él. Y era evidente que seguía manipulando, esta vez a sus hijas, para su conveniencia. Es increíble porque Matthew logró, incluso estando en la cárcel, que sus hijas lo defendieran a través de todos los medios posibles. Lo impresionante también recae en el cómo se hablan él y sus hijas. Notarán en la llamada que mientras él explica lo que tienen que decir sobre esta historia, su hija responde siempre diciendo "sí, señor". Un detalle no menor. Make sure at the news conference you say, we're tired of these false allegations. We're going to tell you the truth about what really happened so that you don't believe any of these lies. All these years we were told to be silent. We can't be silent anymore. My daddy's now in jail because of these false allegations. It's time we tell the truth. That's even better. We were told to be silent to protect our mommy's image, but now we can't because my daddy's in jail. Yes, sir. And it's time everyone knows the truth and stop believing these false allegations from this, say something insulting, from this pathological lying family that doesn't want their dirty laundry aired. Yes, sir. Don't forget to tell everybody about the YouTube site because we want it on TV. We need our dad. My mom was taken from us 4 years ago, before I even turned 13. Now my dad's been taken from us, and yeah, he missed Rebecca's play. He's afraid of missing Rebecca's 8th grade graduation. We just want our dad home. That's where he needs to be. I miss him being there and his stupid jokes and... Pero la intención de este hombre era hacer ver a Nikki como la violenta y a él como el padre bueno y amable que siempre trataba bien a todo el mundo, a pesar de que sus acciones dejaban ver fácilmente el tipo de persona que era. Todo esto igualmente no servía demasiado para la defensa, porque no importaba si Nikki en algún punto había sido maltratadora o era mala, ya que la realidad es que alguien la había asesinado y se tenía que descubrir quién, y él negaba que había sido el culpable. Para el juicio se utilizó como evidencia varias de las grabaciones que el propio Matthew había realizado, a escondidas de su esposa, donde se lo podía escuchar discutir por diversos motivos. Gracias a estas grabaciones se supo que él tenía deudas por más de $300,000. Además, en esta se podía escuchar cómo Matthew manipulaba y controlaba a Nikki. También había grabaciones en las que la propia Nikki le reclamaba que la había ahorcado, golpeado, empujado y tirado al piso. Not on your throat. Get it through your head. They were not around your throat. Stop telling that story like that. You threatened to kill me. I know that when we go 2 days without sex, you're going to automatically assume I am on strike mode, no matter what else is happening. Don't touch me. Por su parte, la defensa del hombre contó con el testimonio de sus hijas, las cuales seguían defendiéndolo y seguían afirmando que su padre era inocente, pero que su madre tenía un temperamento terrible. De vuelta, como si eso importara en descubrir quién la mató. Porque digamos que en todo caso su comportamiento no fuese el mejor, no demostraba que el padre fuera inocente. Por otro lado, la hija de Nikki, de su anterior matrimonio, junto con toda la familia de ella, creían que él era el culpable y testificaron en su contra en el juicio. La estrategia de la defensa se basaba en destacar que no había evidencia directa para probar que Matthew había sido el asesino. ¿Y cómo va a haber evidencia si la intentó eliminar? Por otro lado, la fiscalía argumentaba que había ADN de Matthew en el cuerpo de Nikki, su semen, que él había dañado intencionalmente los archivos de las grabaciones del día en que ella desapareció, y todo esto sumado al largo historial de violencia y manipulación que había llevado prácticamente durante todo el matrimonio. Aparte de todos estos detalles, vamos a decir una gran verdad, y es que él en todo momento dijo que la seguía, que registraba todos sus movimientos, claramente desconfiando de su esposa, pero ella desaparece por 2 días, mucho más que las supuestas escapadas que hacía,
y él de repente no tiene registro de a dónde se fue. Le ponía rastreadores al auto, a su cartera, a ella, pero no sabía en qué lugar siquiera había desaparecido. Todos los días se sentaba a mirar las cámaras, pero no vio el momento en el que ella se fue. No sabía ni cuál había sido el último lugar en el cual había estado. De repente, ese día había decidido descansar de su control extremo. La hipótesis de la fiscalía, entonces, era que Matthew Laley, luego de discutir con Nikki, utilizó un fuerte sedante para que ella bajara la guardia. Una vez que el sedante hizo efecto, la violó y luego la estranguló hasta matarla. Después de esto, llevó su cuerpo hasta el bosque y lo enterró bajo algunas ramas y hojas. Y luego volvió a su casa y buscó cómo deshacerse de las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y ejecutó el programa 2 veces por las dudas. Finalmente el jurado halló culpable a Matthew Laley por el homicidio en primer grado de su esposa, Dominique Laley, y fue sentenciado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A día de hoy, Laley sigue cumpliendo su condena y sus hijas aún creen en su inocencia. Él y sus abogados intentaron apelar la sentencia en varias ocasiones, y hasta ahora todas fueron rechazadas, aunque no se descarta que lo sigan intentando hasta las últimas instancias. Así que bueno, eso es todo por hoy. Hasta acá llegamos con el video y díganme qué opinan al respecto. Si tienen sugerencias acerca de algún caso, déjenlo en los comentarios, aunque como les digo, usualmente ahí abajo en la descripción está mi mail y es más fácil que me dejen un mail con lo que quieran ver en el canal antes que en los comentarios porque me es más fácil registrar todo eso. Así que bueno, acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.